Jesús. Adoramos el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Te buscaré y te encontraré. Qué bueno es tener un Dios que podamos hablarle, tocar y Él está dispuesto. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo. Gloria a Jesús. En esta noche, esta oportunidad es para presentar las visitas. Veo caras nuevas. El joven, no te había visto. ¿Tu nombre es, por favor? Mucho gusto, un placer. Dios te bendiga y bienvenido a esta casa. Gloria a Jesús. ¿Alguien más que venga por primera vez? ¿Nadie más? Gloria a Jesús, todos somos de la casa. Pues vamos a darle un aplauso al Señor por la oportunidad que nos da de estar en su casa, para que juntos adoremos y glorifiquemos el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Pues esta noche me toca presentar la persona que va a predicar. Vamos a orar al Señor para presentarle a Robert Rodríguez, mi esposo, que es la persona que el Señor va a usar para esta noche, a hablarle a nuestros corazones. Estamos sedientos y necesitados del Señor y hemos pasado una semana con mucho trabajo, muchos afanes, pero qué bueno que estamos en la casa del Señor. Vamos puestos de pies, vamos a presentar al predicador en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, infinitamente que tú nos traigas a tu casa, donde aquí, Señor Jesús, podemos adorarte con libertad, podemos recibir tu palabra. Cuánto la necesitamos, Señor Jesús, que tú hables a nuestros corazones. Nos humillamos delante de ti, Señor, y nos sentamos a la mesa para que tú, Señor, hable conforme a tu voluntad. No queremos, Señor, escuchar palabras de hombre, queremos escucharte a ti, que tú nos aconsejes en amor como solo tú, Señor, lo sabes hacer. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, y te pedimos que lo use con poder y gloria. Vamos a darle un aplauso al Señor y Robert Rodríguez. De esta noche, yo quiero que ustedes también compartan conmigo, porque hoy vamos a hablar del joven y el poder de la palabra en los jóvenes. Pero óigame bien, quizás usted vino preparado para escuchar el poder de la palabra de Dios en la vida de los jóvenes. Pero déjeme decirle algo, lamentablemente ese no va a ser el tema de hoy. Yo no voy a hablar acerca del poder de la palabra de Dios en la vida de los jóvenes, sino que yo voy a hablar del poder de la palabra que tiene tu palabra cuando tú hablas con otros jóvenes. Del poder de la palabra que tú tienes cuando tú te diriges hacia un hermano, cuando te diriges a las personas que te rodean. Por lo tanto, hoy vamos a escudriñar el poder que tiene cuando tú con tus labios hablas. Amén. Pues sí que vamos a invitar que busquemos en nuestras Biblias. Hay un pasaje en las Escrituras, en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 18. Cuando lo tengan pueden decir amén. ¿Ya lo tienen? Dice el pasaje: hay hombres cuya palabra son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora, porque tu misericordia y tu bondad son nuevas cada mañana. Y queremos en esta mañana, en esta noche, Señor, ponernos en tus manos, porque queremos que tú ministres nuestras vidas, que tú puedas ayudarnos a examinar las palabras que salen de nuestros labios. Esas palabras que pueden producir tanto daño, tanta destrucción, tantas maldiciones, como también esas palabras que pueden edificar y pueden construir y pueden dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. ¿Saben algo? Muchas personas no lo creen, pero las palabras que usamos pueden herir más que una bofetada. Si yo hago esto, miren esto. Mira, a ver, y yo hago, ¿te dolió? Espérate.
Eso le puede doler a él por un momento, pero te sigue doliendo. Ya no le sigue doliendo. Pero en el momento que yo le digo públicamente, usted es un idiota, ¿qué sucedería con esta palabra en el corazón de Ariel? Sanaría inmediatamente. Es probable que esta palabra pueda producir en el corazón de Ariel una cicatriz que pueda durar días, pueda durar meses, puede durar años y puede durar toda una vida. Esa palabra que salió de mis labios. Por lo tanto, la Biblia dice que hay palabras en nuestros labios que son como golpe de espada. ¿Alguien sabe lo que produce una espada? ¿Qué produce una espada? Corta, hiere y mata. Entonces, con nuestras palabras, nosotros tenemos el poder para cortar a Ariel, para cortar a cualquier persona que nos rodea. Por lo tanto, cuando yo no analizo la palabra que yo hablo, entonces estoy poniendo en riesgo vidas a mi alrededor. Pero ¿sabe algo? Lamentablemente hay muchas personas que no entienden y ni saben el poder que tienen en sus labios. Y son muy sinceras. ¿Recuerdan el mensaje que prediqué una vez que hablaba de personas que son tan sinceras que dicen, yo no tengo pelo en la lengua? Y con esta sinceridad hablan sin pensar en lo que hablan, en lo que están diciendo. Y lo que hacen es que lastiman a todas las personas que les rodean. Y hay personas que son tan heridas que mueren espiritualmente. Y con nuestras palabras matamos a todos los que nos rodean. Y por eso siempre estamos solos. Y decimos lo más bonito. Es que yo no tengo amigos, porque a la gente tú le dices la verdad y se enoja. Y es porque con la forma en que nosotros hablamos, entonces lo que hacemos es que lastimamos a otra persona. Yo recuerdo en un trabajo que yo tuve, donde una joven tenía una fluidez para hablar que ella ella ni cuenta se daba de las palabras que salían de sus labios. Y ella estaba en una llamada hablando con un cliente y empezó a decirle tantas cosas. Y yo, que estaba al lado de ella, yo me quedé así mirándola. Y el supervisor se quedó así. Y ella ahí acabando con el cliente. Cuando terminó la llamada, que ella se dio cuenta que le estaba mirando, hizo ahí, ¿y qué fue? ¿Qué fue? ¿Tú no te diste cuenta de lo que tú le dijiste a esa cliente? Y dije, pues yo no le dije nada. Y usted dirá, usted se puede reír de esto, pero así hay muchas personas que son tan fácil hablando palabras, diciéndole cosas a otro, que lo que hacen es que lastiman, que hieren, pero ni cuenta se dan de que ellos están hiriendo a otra persona. Estos son los que no se dan cuenta, pero hay que sí se dan cuenta, pero lo utilizan como excusa diciendo, es que yo soy muy sincero. Y mi sinceridad causa molestia. Y a veces cuando somos tan sinceros, lo que estamos haciendo es daño a otras personas. Entonces yo decía aquí, yo escribí esto, dice que lo penoso es que muchas personas creen que las palabras que ellos usan no hacen daño. Y por eso, como no creen de que su palabra está produciendo daño, siguen haciéndolo. Y siguen lastimando a otras personas y siguen lastimando a todos a su alrededor. De tal forma que están destruyendo amistades, están destruyendo relaciones, están destruyendo entornos sociales a su alrededor por solamente hablar. Y por eso el libro de Proverbios dice que hay palabras que son como espada en la boca de jóvenes. Dice hombre, pero yo quiero hablar con los jóvenes. Hay palabras en ustedes que lo que están produciendo en su alrededor es daño, es heridas. Estamos cortando, estamos dañando nuestro entorno.
Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del poder de la palabra, entonces tenemos que verlo en dos ámbitos, en dos aspectos. El primer aspecto que produce el efecto de la palabra en nosotros es en los que nos escuchan. Cuando nosotros hablamos, los que nos escuchan son afectados tanto para bien como para mal. Por lo tanto, cuando tú y yo utilizamos palabras y hablamos con los demás, de la forma en que nosotros lo hacemos, va a producir un efecto positivo y un efecto negativo. Y yo te diré a ti, ¿cómo tú estás hablando? ¿Qué es lo que te está identificando cuando tú hablas con otro joven? A veces estamos rodeados de personas, estamos rodeados de jóvenes y utilizamos la misma jerga, la misma frase, la misma... Ayúdenme, jóvenes. ¿Cuál es? Vocabulario, pero es que eso es muy formal. ¿Cómo es? Dígame, hablen jóvenes, no se pongan tímidos. El mismo código, que un código con un código bacano, ahí explosivo. Y tenemos un vocabulario muy parecido a los que nos están rodeando. Y decimos frases que quizás esas frases nosotros no las creemos, pero las escuchamos de otro y las hacemos nuestra y las decimos. Frases que nosotros ni nos identificamos con ellas, pero como están en su apogeo, como todos los jóvenes la están usando, entonces yo la voy a usar. Y tú me dirás, no, Robert, lo que pasa es que tú ya has pasado de edad. Es que ya en estos tiempos hay que estar bacano, ya que estar adelante. Ya yo estoy viejo, me dicen a veces por eso. Pero déjeme decirle algo. Yo no te estoy diciendo que tú seas como yo. Yo lo que estoy diciendo es que sea como Cristo. Si has decidido seguir a Cristo, entonces debe de imitar a Cristo también en su forma de hablar y de caminar y de pensar. Esto no es cuestión de moda. Pero algo penoso es que cuando nosotros estamos rodeados en un entorno de donde hay más personas y nuestro vocabulario nos está identificando, las personas, no hay ninguna diferencia de lo como yo hablo a como hablan los demás. Y en el momento en que yo quiera hablarle a otro de Jesús, ¿qué esa persona va a decir de lo que yo le voy a decir? Porque me estoy comportando igual que él. Y hablaba de las frases, porque cuando estaba escribiendo un poco de este tema, hay muchas frases que como jóvenes nosotros, ustedes usan, que quizás no es lo que ustedes son. Pero como está a la moda, ustedes la usan. Pero ¿qué sucede? Que aunque ustedes no sean lo que ustedes están diciendo, quien lo esté escuchando a ustedes sí va a pensar que ustedes son lo que están diciendo. Por lo tanto, cuando tú no analizas la palabra que tú estás diciendo, esto entonces va a producir un efecto en los que te rodean de muerte. ¿Por qué de muerte? ¿Por qué de muerte? Porque cuando yo le niego a la persona la oportunidad de conocer a Cristo, le estoy brindando muerte. Porque cuando con mi actitud, con lo que yo digo, con lo que yo hablo, estoy dañando la imagen de Dios, entonces estoy produciendo muerte en los que me están rodeando. La Biblia dice que Dios, hablando con el pueblo de Israel, dijo: los pueblos paganos hablan mal de mí. ¿Saben por qué hablan mal de mí? Por cómo ustedes se están comportando, por lo que ustedes están hablando, por lo que ustedes están diciendo. La gente está hablando mal de mí. Y asimismo hay personas que hablan mal del Evangelio por la forma en que nosotros le vendemos el Evangelio. Como jóvenes, como la forma en que nosotros hablamos, que nos expresamos, que nos comportamos, entonces estamos dañando la imagen del Evangelio de Jesucristo. Por eso el tema de hoy es el poder que hay en tu palabra, en lo que tú dices, Pero
también vamos a verlo en el tono amistoso. A veces utilizamos palabras hirientes que lastiman a la persona. Y como decían, a veces no nos damos cuenta, pero a veces sí nos damos cuenta. Cuando yo le digo a una persona que tú no sirves para nada, lo estoy hiriendo intencionalmente. Cuando yo le digo a una persona que es un estúpido, que cuando yo le digo a un joven que tú no sirves para nada, y cuando le digo palabras así, esas palabras quedan marcadas en la vida de esos jóvenes. Y yo no estoy utilizando palabras aquí que ustedes usan porque yo no me las sé, pero hay palabras que ustedes usan, que ustedes saben que no corresponden en su vocabulario, pero aún así la utilizamos. Por lo tanto, cuando yo no analizo lo que yo estoy diciendo, vuelvo y repito, estamos dañando la imagen del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, mi palabra tiene una influencia en los que me escuchan. Dile al joven que está a tu lado, díselo, es que cuando tú hablas, los que te escuchan son afectados. Son afectados. Entonces ahora dale con el codo y dile, ten cuidado lo que hablas. Analiza lo que estás hablando. A veces le decía que a veces nosotros con palabras matamos a personas. Yo recuerdo, hace muchos años, yo tuve la oportunidad, como director de adoración, estaba con un grupo, y había una joven que estaba cantando, y en ese momento yo estaba bajo una presión muy fuerte, y yo estaba sentado, y cuando yo la estaba escuchando cantando, yo dije, óyeme, tú tienes más talento, tú no sirves para estar cantando. Le dije esa palabra a una joven que soñaba con adorar al Señor, que soñaba con entregarle su vida siempre en adoración. Y esa joven, ella de verdad no cantaba bien, pero lo más importante era la adoración que salía de su corazón. Yo no vi eso, yo no lo vi. Y déjeme decirle que hasta de eso hace más de 15 años. Y todavía yo recuerdo esa palabra que yo le dije a esa joven y cómo maté a ese sueño. Y esa joven nunca más volvió a adorar al Señor. A veces, hermanos, con nuestras palabras hacemos tanto daño a los que nos rodean. Por eso el apóstol Santiago decía que nuestras palabras son como llamas, son como fuego. Y matamos a las personas con esas palabras que le decimos. Matamos los sueños de esas personas. Matamos el deseo de hacer las cosas por la forma en que nosotros le hablamos. Desde ese momento en que después el Espíritu Santo trabajó conmigo y me hizo entender el daño que yo hice, hablé con la joven, traté de remediar esto, pero ya la palabra fue dicha. Y esa palabra hirió de tal forma que nunca más pasó. Desde ese momento entonces entendí que cuando yo hablo, esas palabras no retornan vacías, hacen daño. Y yo puedo pasarle la mano, yo puedo hacer cualquier cosa para remediar, pero ya la palabra está tirada. Por lo tanto, como jóvenes tenemos que analizar lo que estamos hablando, cómo yo me voy a dirigir hacia un hermano, cómo yo le voy a hablar a un hermano, cómo yo voy a decirle cosas a ese hermano para no matarle el sueño a ese hermano, para no matarle el deseo de adorar al Señor a ese hermano. A los viejos también, decía nuestra hermana. Sí, es que tenemos que analizar lo que hablamos. Tenemos que analizar cada palabra que sale de nuestros labios. Y el segundo aspecto que tiene la palabra, el uso de la palabra, es en mí mismo. Es como un boomerang. Lo que yo hablo
regresa a mí. Llega un momento que lo que yo estoy diciendo me lo creo. Ustedes no han visto que hay mentirosos que se creen su propia mentira. Se creen su propia mentira. Y llega un momento que tú hablas tantas cosas que no van de acuerdo a lo que tú crees, que lo que tú estás diciendo, entonces es lo que tú terminas creyendo. Y ese efecto empieza a producir en tu vida un cambio que llega un momento que si tú darte cuenta, estás fuera de los caminos del Señor. Porque sabes que la Biblia dice que de lo que está lleno el corazón, ¿qué dice? Ustedes se lo saben. De lo que está lleno el corazón, de eso va a hablar la boca. Por lo tanto, como le decía, hay frases, hay comportamientos que nosotros copiamos, imitamos de otra persona que no conoce a Dios. Y lo hacemos para ser aceptado en la sociedad, en el entorno en que estamos. Yo hablo de esta forma porque si yo no hablo de esta forma, los panas que yo tengo en la universidad, en el trabajo o donde quiera que yo esté, no me van a aceptar. Me van a decir, ahí viene raro. La presión del grupo, dice mi esposa. Pues la presión del grupo me hacen comportarme de la forma que yo no soy. Y me hacen hablar de las cosas que yo no soy, que yo no creo. Decía un predicador que una de las maneras jocosas, él lo decía, una de las maneras que él utilizaba para saber si alguien en la universidad, en la escuela, en el trabajo, se identificaba con Cristo, él le decía delante de todo, varón, Dios te bendiga. Y si el hermano le decía, gracias hermano, el que no se identifica con Cristo, le da vergüenza de que lo identifiquen con el Señor. Pero él decía, pero si me dice amén, varón, entonces ese hombre testifica de Cristo donde quiera que está. Entonces esto es lo que nos debe de identificar, el código que usa el mundo. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino que debemos ¿qué? Renovarnos, transformarnos. No podemos estar en el mismo código, como decía Adiel. No podemos tener el mismo código de hablar como lo hablan ellos. Necesitamos tener el código celestial, el código de Dios, el código de la palabra de Dios para poder transformar y hacer la diferencia. Es que si yo hablo la palabra de Dios con mis amigos, ellos me van a etiquetar como religioso, como aburrido. Pues déjame decirte algo. Quizás sea verdad que tú seas aburrido. Eso que importa que tú seas aburrido. Si al final de la carrera ser aburrido te va a llevar a la patria celestial que el Señor ha prometido, pues sea aburrido entonces. Por si tú quieres ser contento y estar a la moda y que ese contento y estar a la moda te lleve al infierno, entonces usted toma la decisión. Como jóvenes necesitamos estar bien claros de lo que queremos y de lo que somos. Yo no puedo caminar al igual como caminan los demás. Yo no debo de hablar como hablan los demás. Yo necesito andar como dice la palabra de Dios que yo debo de andar. Por lo tanto, yo necesito llenarme de la palabra de Dios para que la palabra de Dios fluya en mí y yo pueda hablar la palabra de Dios. Pero óigame bien, esto no es solamente hablarlo, porque entonces caemos en la palabra que nosotros decimos, pero lo que decimos lo opaca lo que hacemos. Entonces con los jóvenes que estamos rodeados le queremos hablar del evangelio, pero cuando estamos en checha yo me comporto igual que ellos. Entonces ellos dicen, pero es que yo no entiendo, tú me confundes. Estamos confundiendo a nuestros amigos porque le estamos diciendo algo que la palabra de Dios dice que no debemos de hacer o que debemos de hacer. Pero cuando estoy con ellos en checha, yo estoy haciendo lo que yo dije que yo no debía de hacer. Entonces estoy produciendo en la mente de mi amigo, de las personas que me rodean, confusión. Entonces tenemos que estar claros de lo que nosotros creemos como jóvenes.
Ustedes como jóvenes, voy a seguir con ustedes porque yo siempre digo nosotros, pero ya yo he pasado un poquito la etapa, no tanto. Pero óiganme bien, la identidad que tú tienes, esa identidad que tú adoptaste en el momento de tú recibir a Jesús, necesita ser mostrada a aquellos que no conocen de Jesús. Y las personas que te están rodeando son las personas que Dios ha puesto a tu alrededor para que tú le testifiques. Donde quiera que tú estés, donde quiera que Dios te permite estar, ¿sabe? No es por casualidad que tú estás ahí. A veces queremos irnos de ese lugar donde estamos porque voy a usar, perdón la palabra, porque joden mucho o porque tengo mucha presión. Pero déjame decirte que donde quiera que tú estés, si Dios está contigo, tú vas a brillar. Tú vas a hacer la diferencia. Pero si tú donde estás, lo que vives quejándote y dando mal testimonio, tú nunca vas a salir de ese lugar. Tú nunca vas a salir de ese lugar. Cuando tú evalúes la palabra que tú estás diciendo, cuando tú estés analizando esas palabras que te están identificando, entonces tú vas a producir cambios en los jóvenes que están en tu alrededor. Yo veo, porque yo estoy mirando a los jóvenes aquí, y yo veo muchos jóvenes que se están como riendo y se ríen de cosas que quizás se están acordando que están pasando en su alrededor, en su entorno. Pero a veces nosotros, lo más bonito de todo es que a veces tú sabes que lo que estás haciendo está mal, pero aún así lo sigues haciendo. A mí me encanta escuchar personas que me dicen que yo soy sincero. Y me dicen, yo sé que está mal. Y hay personas que son muy sinceras, sabiendo de que están haciendo las cosas mal, pero no hacen nada para cambiarlo. Entonces déjame decirte, no seas sincero nada. No seas sincero nada. Y cuando quieras ser sincero, entonces empieza a cambiar tu conducta. Necesitamos evaluar la palabra que nosotros hablamos. Entonces tú dirás, Robert, pero ya que tú estás hablando tanto de que la palabra, que está mal, la forma como yo estoy hablando, que yo necesito cambiar la forma de hablar, entonces dime qué yo debo de hacer. Entonces la palabra de Dios nos dice, óigame bien, en el libro de Pedro, vamos a buscar este pasaje bíblico. ¿De qué forma entonces nosotros debemos de hablar? En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, óigame bien lo que dice. Si alguno habla, léalo. Si alguno habla, esa parte solamente, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Joven, si tú quieres hablar para bendecir a tu entorno, si tú quieres hablar para bendecir a tus amigos, si tú quieres hablar para bendecir a tu familia, entonces comienza a hablar conforme a la palabra de Dios. Empieza a llenarte de la palabra de Dios. Entonces, cuando te llenes de la palabra de Dios, como dice la Biblia, que de lo que está lleno tu corazón, entonces tú vas a hablarle a tu entorno. Si tú no tienes palabra de Dios, tú no puedes hablarle palabra de Dios a tus jóvenes. Si tú no tienes vida, tú no puedes darle vida a aquellos que están a tu alrededor. Dios te ha encomendado personas que te están rodeando para que tú les traigas palabras de vida. Pero si tú no tienes palabras de vida, tú no tienes para dar. Entonces vivimos en una sociedad. Yo predicaba hace un tiempo de la era del conocimiento. Todo el mundo sabe las cosas, sabe lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. La gente de información está saturada. La gente lo que más sabe es lo que tiene que hacer. Todo el mundo lo sabe eso. Los amigos que tú tienes, cuando tú estás haciendo algo malo, te dicen, pero tú no eres evangélico. A ti no te han dicho eso, joven. Pero tú eres evangélico, ¿y por qué tú haces eso? Porque todo el mundo sabe lo que está mal.
La gente está cansada de información, porque es lo que más le vendemos, información, información, información. La gente está cansada de esto. La gente lo que quiere ver es que esa información se encarne en nosotros y empiece a producir cambios de verdad. Y que nuestro comportamiento vaya de acorde a la información que yo le estoy dando a ellos. Eso es lo que hace falta en nuestro entorno. En mi área de trabajo lo que hace falta no es que yo le esté hablando porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser santos porque Dios es santo. Ellos saben eso, todo eso lo saben ellos. Ahora, lo que yo estoy diciendo, si no va acompañado con una vida de santidad, con una vida de honestidad, con una vida que le muestra a ellos que realmente soy diferente, no por mis obras, sino por lo que Cristo hizo. Óigame bien, cuando yo no muestro eso, lo que yo estoy diciendo son palabras vacías. Pero como jóvenes tenemos el compromiso de nosotros darle a entender a ellos que la información que les estoy dando se puede llevar a la práctica. Porque a veces son tantas informaciones que dicen, no, pero eso no lo cumple nadie. Pero que lo que tú hables, tú puedas cumplirlo, es lo importante. No te vendas como un santurrón, porque cuando te vendes como un santurrón delante de tus amigos, te van a aborrecer también. Oye bien, tú me dirás, pero Robert, tú te estás contradiciendo ahora. ¿Y qué fue? Lo que pasa es que a veces entonces nos vamos a los dos extremos. Nos vamos a los dos extremos. Yo recuerdo que donde yo trabajaba, déjame ver el tiempo. Cuando yo trabajaba en un lugar donde había una persona que era cristiana, que ese no se reía con nada. Y siempre estaba amargado y siempre estaba serio así. Y entonces los que estaban alrededor de él ni hablaban con él porque siempre estaba amargado, siempre estaba así con la carota, porque era muy santo. Entonces yo llego a ese lugar y yo empiezo a echar con mis amigos y empiezo a reír con ellos y me dice, pero acá, y me llamó el hermano, y tú no eres evangélico, porque tú eres así. Y yo le digo, ¿así cómo? Es que tú vives riéndote ahí un paquetón y chechando con todos esos muchachos, y los evangélicos tenemos que ser diferentes, porque estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y yo me quedé así, y dije, pero entonces, ¿cómo yo le voy a hablar a ellos de Cristo entonces? ¿Cómo yo voy a hablarle? ¿Cómo yo voy a decirle a ellos de que cuando nosotros le servimos a Dios, nuestra vida es transformada y hay un verdadero gozo? Yo tengo el gozo que realmente me hace reír, me hace gozar, me hace decir chistes, me hace compartir con los demás. Pero si yo no comparto con ellos, ¿de qué forma yo puedo hablarles del Evangelio? Entonces, tenemos que saber que yo tengo en mi entorno una responsabilidad de dar ejemplo, pero dar ejemplo de verdad. No solamente de palabras, sino de hechos. No solamente lo que, vuelvo y le digo, no solamente palabras que yo escuché, que dijo el pastor, el predicador, que se escuchó bonita y yo lo utilizo para hablar con mis amigos. Porque hay frases que son buenas, que yo escucho, que me gustan y yo la digo, pero yo no me identifico con ellas. Pero como son bonitas, yo la digo. Como también hay frases, como decía anteriormente, que son malas, que son frases utilizadas en el mundo con un mensaje malo, que yo la digo para compenetrarme con mis amiguitos, para ser aceptado. Pero tampoco realmente yo me identifico con esas palabras. Entonces es porque no tenemos una identidad clara de lo que somos. Entonces cuando nosotros hablamos, vuelvo y repito, cuando tú hablas, tú tienes el poder de bendecir, de restaurar, de transformar, de edificar a los que te rodean. Pero también cuando tú hablas, tienes el poder para maldecir, para destruir, para acabar y para matar. Tú eliges qué tú quieres que produzcan tus palabras. Ponte de pie. Aleluya, Michael. Aleluya. Hay un coro que dice así, un coro muy bueno. Que tiene una unción poderosa. Y
Y yo me imagino que quien escribió este coro se inspiró mucho para hacerlo. Y dice así: ay, Dios mío, ayúdame a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Pero ayúdame, pero ven aquí, ¿dónde está esto, muchachos? No. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Peligrosa es, no me puedes someter. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. ¡Ay, sí! Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. ¡Ey! Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Peligrosa es, no se quiere someter. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Peligrosa es, no se quiere someter. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Yo sé que ustedes no se esperaban que yo hiciera eso. Por eso le digo que Dios nos ayude. Padre, ayúdanos a controlar nuestra lengua, Señor. Señor, tu palabra dice que no puede de una fuente salir agua dulce y agua salada. Pero, Señor, eso es lo que más sucede en nuestras vidas. Con nuestras lenguas hacemos tanto daño, maldecimos, destruimos, matamos a las personas que nos están rodeando. Pero también con nuestras lenguas queremos bendecirte, queremos exaltarte, queremos decirte palabras bonitas. Pero estamos destruyendo a todos los que nos están rodeando, Señor. Solo te pido que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor. Dile ahí donde tú estás: Señor, ayúdame. Yo sé que con mi fuerza no podré lograrlo. Yo sé que las intenciones no son suficientes. También sé que por más que me esfuerzo por hacerlo, mi fuerza aún son muy débiles. Pero hoy entiendo que con tu Santo Espíritu es que podré controlar mi lengua. Permíteme bendecir a aquellos que me rodean. Y permíteme con mis palabras edificar la casa. Y permíteme que con mis palabras los que me rodean sean que cambien. Porque es tu palabra fluye en mis labios para bendecir. Ayúdanos a bendecir. Ayúdanos que en nuestro entorno en que estamos podamos cambiar la forma de hablar con nuestras amistades, para que esa palabra pueda transformar las vidas que nos rodean. Señor, examina cada corazón. Examínalo, como decía David, examíname lo más profundo de mí. Examíname, Señor, y ve si hay en mi camino de maldad. Y perdóname de los pecados que me son ocultos. Perdóname, Señor, porque a veces digo palabras que hieren, que lastiman, que matan, pero no me he dado cuenta, Señor. Perdóname. Perdóname por aquellas palabras que he dicho, Señor,
y perdóname por hacer daño a aquellos que están a mi lado. Señor, cada joven que está aquí, que se encuentra con un gran desafío, donde el entorno en que están rodeados, Señor, el entorno se le hace difícil. Se le hace difícil poder comunicar la verdad del Evangelio. Permite, Señor, que estos jóvenes que están aquí hagan un compromiso contigo de empezar a analizar su comportamiento delante de los que les rodean. Y que si es necesario, Señor, tenga que pedirle perdón a sus amistades por el comportamiento que ha tenido, que no ha mostrado a Jesús, por el comportamiento que han tenido, que ha bloqueado la vista de sus amigos para ver a Jesús. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos a poder entender el poder que tiene la palabra que yo hablo. Ayúdanos a entender, Señor, que cada vez que hablo, las personas que no te conocen están atentas, porque ellos entienden de que yo necesito hablar palabras de vida, y es lo menos que yo estoy haciendo. Ayúdanos a reconocer nuestras faltas y poder empezar de nuevo y empezar a hacer la diferencia. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.